Tras una investigación profunda, he reunido en este iceberg a algunas de las personas más perturbadoras que han pasado por Internet. Individuos reales cuyas acciones, mensajes y comportamientos dejaron una huella inquietante en la red. A medida que descendamos por sus niveles, los casos se volverán más extremos, más difíciles de comprender y cada vez más perturbadores. Historias que cruzan límites y revelan hasta dónde puede llegar el lado más oscuro del mundo digital. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Camarógrafo de vigilancia. Imagínense a un hombre que filma a desconocidos en público sin preguntar y sin avisar. Pero no solo graba, él sigue adelante incluso cuando lo confrontan. En el canal de YouTube del camarógrafo de vigilancia, esto es la norma. Un hombre al azar se acerca, cámara en mano, y cuando el sujeto pregunta por qué, solo dice, «Solo estoy filmando un video», como si intentara demostrar un punto. Algunos ríen nerviosos, otros miran fijamente y dan un paso atrás, pero él no se detiene, él se acerca sin inmutarse. Incluso cuando sus sujetos están visiblemente incómodos, nada lo detiene, ni gritar, ni suplicar, ni mirar con malos ojos. De vez en cuando pregunta por qué a la gente le molesta tanto cuando las cámaras de vigilancia los filman todos los días. You guys ever go to a grocery store and just cameras? Yeah, I'm just proving the point. So, yeah. We're always being filmed, so yeah. It's cameras everywhere, even here, even when you go home, cameras. Estas preguntas siempre obligan a la reflexión, pero aún así no borran el malestar. Está claro que el camarógrafo pretende hacer que la gente reaccione como él cree que debe, hacerlo con la invención de la vigilancia pública. Aún así, la mayoría de las personas lo llaman espeluznante e invasivo. Al final, una pregunta permanece en la mente de sus espectadores. En un mundo lleno de cámaras, ¿qué tan privados somos realmente? Nivel 2. Ahora es mi turno. Now it's my turn, o Ahora es mi turno, no parece un canal de YouTube. Es más como tropezar con el diario personal de alguien o con un registro de su vida que se va desentrañando lentamente. El creador parece ser un hombre llamado Christopher. En lugar de entretenimiento, sus videos capturan conflictos dentro de su propia casa. Discusiones familiares, acusaciones y momentos que parecen grabados como prueba de algo. Okay. Well then I guess the cops will say I'm insane. All right. Well, I don't want to talk anymore. Varios vídeos se centran en disputas explosivas entre su madre y su hermano, de quien Christopher afirma repetidamente que está involucrado en un delito grave. La tensión es cruda, no resuelta y nunca explicada completamente. Otros vídeos se centran en su matrimonio. Christopher documenta repetidas discusiones con su esposa, Kecha. Un vídeo muestra una puerta derribada a patadas durante una pelea. Otro la acusa de haberlo engañado. And there's Keisha. She's River, 31 years old, and this is the way all the girls that have been trying to get me to watch up here. Christopher afirma que buscó en Tinder y vio su perfil casi de inmediato. Fueran ciertas o no, sus grabaciones parecían una prueba. El patrón se vuelve más claro cuando la atención se centra en sus hijos. En varios vídeos subidos, Christopher graba en pantalla mensajes de texto sin respuesta en los que pregunta por sus hijos una y otra vez. Según las descripciones, Keisha tenía la custodia y le estaba impidiendo el contacto. Christopher presenta el mensaje como evidencia para refutar la afirmación de Keisha de que descuidó a sus hijos. Su último vídeo lo reúne todo. Comienza como una conversación con Keisha sobre la muerte de alguien llamado Brian, pero la discusión rápidamente colapsa en disputas por la custodia, nuevas acusaciones contra su hermano y conflictos familiares sin resolver. Nada está resuelto ni explicado. El vídeo simplemente termina. Y no ha habido ninguna actualización en los últimos 6 años, ninguna conclusión, ninguna aclaración. Lo que queda es un archivo digital de un conflicto personal en aumento. No es una historia contada para una audiencia, sino un registro dejado en caso de que alguien necesitara verlo. Vitaly Starovetsky. A principios de la década de 2010, los videos de bromas explotaron en Internet y Vitaly se sumó a la tendencia. Su gran éxito fue el ataque zombie de Miami. Se vistió de zombie y asustó a la gente en algunos de los barrios más pobres de Miami. Semanas antes, un hombre sin hogar había perdido la cara de un mordisco por parte de otro hombre en un ataque apodado el zombie de Miami. Por lo tanto, la broma de Vitaly desató un miedo real y el video ganó una atención masiva. Después del éxito de ese video, Vitaly estaba entusiasmado. En una broma de un sicario ruso, le dijo a un hombre que su maletín contenía una bomba. Your life, your choice, 60 seconds. Revelar que era un bromista agitó al hombre, por lo que llamó a la policía.
Vitaly fue arrestado por cargos relacionados con amenazas de bomba, pero finalmente fueron desestimados. Aún así, no se detuvo allí. Durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2014, corrió al campo y fue arrestado. Más tarde, volvió a subirse al cartel de 1912 Hollywood y acabó bajo custodia policial. En 2017, durante el quinto juego de la Serie Mundial, incluso corrió hacia el campo después de un jonrón. A pesar de sus bromas extremas, de alguna manera siempre salía airoso con pocas consecuencias, hasta que un día todo cambió. Una tarde, después de tomar un montón de hongos psicodélicos, Vitaly salió a la calle a filmar un video. Se acercó a una corredora y cuando ella intentó regañarlo, Vitaly comenzó a atacarla. La golpeó tan severamente que su rostro ya no puede mostrarse en YouTube. Lo arrestaron, pero esta vez no lo dejarían salir tan fácilmente. Fue acusado de agresión agravada y liberado tras pagar una fianza de $7,500. La víctima también presentó la demanda la semana siguiente, que luego se resolvió de forma privada. En este punto, los fanáticos y las marcas se distanciaron y YouTube desmonetizó sus videos más antiguos. Vitaly estaba en tantos problemas que tardó 2 años en regresar. Madame, I'm gonna rob you if you keep walking away. Esta vez, regresó como transmisor en vivo IRL en Kick. Hizo un video disculpándose y prometiendo ser una mejor persona. Disgusted. And I'm here today to apologize to all the people that are listening to me right now, to the whole world, to all the people that are let down. I'm so sorry. I started wanting to make videos again for fun, not for business, like it used to be when I first started. And I'm just happy to share this video with you guys and let you guys know what's been going on. Pero era solo cuestión de tiempo, porque pronto comenzó a acosar a la gente para obtener visitas nuevamente. Do you mind if I get you naked? Do you mind if I kill you? Kill me? What are you gonna kill me with? With these little guns? Yeah, here you go. Just naked, man. Vitaly andaba por ahí iniciando conversaciones inapropiadas y haciendo que la gente se sintiera incómoda, pero eso no parecía recibir suficiente atención, por lo que cambió las cosas. Comenzó una serie llamada Atrapando Depredadores. En esta zona, Vitaly se asoció con otros streamers para atraer a presuntos depredadores. Sin embargo, en lugar de alertar a las autoridades, se burló públicamente de los presuntos depredadores, les afeitó la cabeza, los persiguió con megáfonos y los humilló frente a la cámara. Pronto los espectadores comenzaron a dudar de la credibilidad de su contenido. Algunos incluso sugirieron que fue una puesta en escena para obtener vistas. Kick finalmente lo baneó, aunque la prohibición fue revocada más tarde. Pero ahora necesitaba contenido nuevo, así que se le ocurrió su idea final que terminó arruinando su vida para siempre. En marzo de 2025, Vitaly se mudó a Filipinas con el pretexto de hacer vlogs de viajes. Al principio hizo donaciones a comunidades locales, lo que hizo parecer que tenía buenas intenciones, pero como de costumbre, pronto reanudó el acoso. I have a very important question for you. Can I shove this up your... What? Can I put this in your... Habló de manera inapropiada con un guardia de seguridad, robó una motocicleta de patrulla y amenazó a mujeres en público. Mientras celebraba su cifra de espectadores, las autoridades lo estaban cercando. La policía filipina lo arrestó, pero Vitaly no le dio mucha importancia. No era su primer arresto en un país extranjero. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar? Hizo muecas mientras le leían sus derechos. Incluso bajo custodia policial, parecía imperturbable. Quizás pensó que lo peor que podría pasar era la deportación, pero estaba equivocado. En abril de 2025, Vitaly fue acusado de alarma y escándalo, intento de robo y vejación injusta en televisión en vivo. Y lo peor es que se enfrenta a una pena de hasta 18 meses de prisión y no sería deportado porque ni su país de origen, Rusia, ni Estados Unidos lo aceptarían de vuelta. Nivel 3. Snapped Fingers. En octubre de 2019, un usuario de Reddit llamado Snapped Fingers hizo su primera publicación. Al principio, el nombre de usuario parecía común y corriente, incluso juguetón, pero en cuestión de horas, quedó claro que su cuenta no seguiría un camino típico. Ese primer día, describió haber experimentado cosas que no podía explicar. Decía que las formas se movían en los bordes de su visión y desaparecían cada vez que las miraba directamente. A veces eran pequeños, como insectos en una pared, mientras que otras veces parecían humanos. En una ocasión, afirmó haber visto una figura infantil agachada cerca de él mientras sacaba la basura. Cuando se giró para mirarlo, desapareció. Como estas experiencias parecían constantes, los usuarios preguntaron si esto era nuevo. Snapped Fingers respondió que no lo era. Explicó que cuando era niño, a menudo escuchaba un susurro en su oído, pero después de años de ignorarlo, dejó de oírlo. Sin embargo, buscar ayuda era algo que se negaba a hacer.
Dijo que los médicos lo trataron como un experimento y que ya no confiaba en los amigos que habían cortado el contacto con él. A medida que continuaban sus publicaciones, el tono cambiaba. En lugar de describir experiencias, comenzó a hacer preguntas extremas sobre hacerse cosas raras para detener las visiones. Otros usuarios le instaron a alejarse y buscar ayuda profesional. Él rechazó ese consejo. Pronto sus publicaciones versaron sobre la búsqueda de soluciones no médicas. Según él, alguien en Discord introdujo una teoría llamada fusión dimensional. La explicación reformuló por completo sus experiencias. El experto de Discord dijo que las figuras no eran alucinaciones, sino entidades interdimensionales que lo observaban. Al principio, Snapped Fingers dudó de esta idea, pero a medida que las experiencias continuaron, la teoría le proporcionó el tipo de reconocimiento que ninguna explicación médica jamás le había dado. En un subreddit centrado en rituales, preguntó cuánto de una persona necesitarían los seres interdimensionales para dejar a alguien en paz. Mencionó que la gente en Discord sugirió ofrecer sangre como medida disuasoria. Aunque dudaba de ellos, sus publicaciones insinuaban que realmente podría considerarlo. Su atención pronto se centró en las catacumbas de París. Snapped Fingers insistió en que había portales ocultos debajo de ellas que necesitaban ser sellados, pero primero necesitaba eludir el confinamiento. Contrató a un grupo de hombres para que le ayudaran a llegar allí. Sin embargo, no pudo continuar su viaje a París por falta de fondos. Luego, la cuenta quedó en silencio. Durante 2 años no hubo publicaciones, comentarios ni actividad. Cuando Snapped Fingers regresó en 2022, era una persona completamente diferente. Su primera publicación preguntaba sobre un mod de juego roto. Su actividad parecía normal. En su perfil dejó un breve mensaje: "No, estoy muerto y he renunciado a todo eso del portal. Lo único que quiero es que la gente olvide esto o lo considere una tontería. Quiero seguir adelante". No ofreció detalles. Nunca se explicó si recibió ayuda, si las experiencias cesaron o si cortó vínculos con aquel grupo Discord. La cuenta permanece activa, pero las preguntas siguen sin respuesta hasta hoy. Jesse Nimacapol. El 14 de julio de 2018, Jesse Nimacapol, de 18 años, desapareció sin dejar rastro alguno. Su desaparición fue clasificada como involuntaria, lo que sugiere un crimen. Sin embargo, nada parecía inusual en ese momento, hasta que reapareció en línea años después. Cuando el informe de persona desaparecida reapareció, los espectadores notaron algo extraño. Jesse parecía mucho mayor que un joven de 18 años. Su informe de persona desaparecida también incluía múltiples alias, demasiados para alguien de su edad. Esta discrepancia despertó curiosidad y desencadenó una profunda investigación por parte de los usuarios de Reddit, una búsqueda que reveló detalles inquietantes. En 2018, una cuenta afirmó ser un modelo y cantante de 13 años llamada Jesse Nimacapol, pero los videos contaban una historia diferente. La persona en pantalla parecía ser un adulto interpretando versiones de canciones y clips de baile. 2 años después, apareció otra cuenta. Su biografía fue breve y directa. "Soy Jesse Nimacapol". Esta cuenta publicó más videos de canto y tenía un enlace a un canal de YouTube vinculado al mismo nombre. En lugar de aclarar la identidad de Jesse, la desdibujó aún más. El contenido de YouTube planteó una nueva preocupación. Los videos utilizaban estilos de edición anticuados e incluían imágenes de gente más joven mezcladas con el metraje. En un video, apareció una foto de alguien llamado Abel Efebo, junto a un texto que afirmaba que Jesse y Abel estaban unidos para siempre y en una relación. Aún así, aún tenían que descubrir el detalle más confuso. En 2018, un hombre de 38 años llamado Pedro Nimacapol fue arrestado en Texas por distribuir material explícito en Instagram. Lo que llamó la atención no fue solo el arresto, sino el asombroso parecido de Pedro con el desaparecido Jesse. Algunos creían que Pedro y Jesse eran personas diferentes. Otros pensaron que podrían estar relacionados, pero el parecido, combinado con el acto de desaparición de Jesse y su historial de alias, era difícil de ignorar. Pero si Pedro es Jesse, ¿por qué Jesse sigue figurando como desaparecido? Si no es así, ¿quién ha estado usando el nombre y la cara de Jesse en internet durante años? ¿Y qué pasó realmente con el joven de 18 años que desapareció en 2018? Esas preguntas siguen abiertas, y hasta que no haya respuesta, el caso de Jesse Nimacapol seguirá sin resolverse. Nivel 4. Brad Taste in Music. Brad ganó fama a mediados de la década de 2010 por sus reacciones a transmisiones en vivo y sus críticas musicales contundentes. Su sarcasmo, sus bromas y su humor rápido le ganaron miles de espectadores fieles. Pero detrás de cámara, su comportamiento era mucho más preocupante. En 2024, Brad hizo una publicación comunitaria pidiendo a los fanáticos que apoyaran a una amiga, Rose Mulet. A primera vista, pedir apoyo no parece inusual, pero Rose ya era famosa en línea
por sus controvertidas declaraciones sobre delitos sexuales. Una vez tuiteó que el consentimiento es estúpido y que las penas extremas eran demasiado duras para las personas condenadas por tales delitos. Por eso, los fanáticos se sorprendieron y se preguntaron por qué alguien a quien admiraban la apoyaría públicamente. Los intentos de Brad de explicar sus acciones hicieron poco para calmar el creciente malestar. Poco después, sus transmisiones en vivo comenzaron a cambiar. Reaccionó exageradamente a cuestiones menores, se derrumbó frente a la cámara y mostró un comportamiento que sugería luchas personales más profundas. Los espectadores empezaron a sospechar que algo iba muy mal, pero la verdadera magnitud de la inestabilidad de Brad solo quedó clara cuando su expareja, Tina, hizo pública su relación. A principios de este año, Brad admitió en un video que había sido arrestado en agosto de 2024 por violencia doméstica contra Tina. Él minimizó el incidente y emitió una disculpa pública anunciando un descanso de un año de las redes sociales. Pero cuando Tina anunció planes de publicar videos del incidente en Twitter, Brad respondió nuevamente. Afirmó que tanto él como Tina habían sido abusivos, lo que implica que tenían una culpa compartida. Horas después borró el video, pero el daño ya estaba hecho. Stop lying to me for once. Look at me in the eyes and stop lying to me. Stop being such a wimp. Look at me and accept what you have done to me. Did you see what I become? El audio rápidamente se volvió viral. En consecuencia, Flex Entertainment, el sello musical independiente con el que Brad colaboraba, cortó lazos con él. Los fanáticos dejaron de seguirlo en masa y lo que llevó años construir se derrumbó casi de la noche a la mañana. Desde entonces, Brad ha permanecido prácticamente inactivo en línea. Su canal de YouTube no ha subido ningún video en los últimos 6 meses, y este silencio señala una dramática caída en desgracia, dejando a su base de fans y a la comunidad musical tambaleándose. Sister Hong apareció por primera vez en aplicaciones de citas, haciéndose pasar por una joven casada que buscaba relaciones discretas. A pesar de su estilo inusual, los hombres respondieron sin darse cuenta de que se estaban embarcando en algo mucho más calculado. Desde el principio sus reglas eran extrañas. Ella exigió el pago, pero se negó a aceptar dinero. Como estos encuentros eran ilegales en China, aceptar dinero en efectivo podría generar problemas legales. En lugar de eso, pidió alimentos y artículos para el hogar, frutas, verduras, aceite de cocina, cualquier cosa menos dinero en efectivo. A pesar de afirmar que estaba casada, ella siempre organizaba estas reuniones en su propio y pequeño apartamento. Una vez dentro, insistió en que las luces permanecieran encendidas. Para sus visitantes, esto parecía una preferencia personal. En realidad, tenía otro propósito. Lo que los hombres no sabían era que Sister Hong estaba grabando en secreto cada encuentro. El pago que ella rechazó por adelantado se cobraría más tarde, pero no directamente de ellos. Ella creó grupos privados en línea donde se compartían las grabaciones. El acceso requería una cuota de membresía de $20. Mientras que los hombres creían que estaban recibiendo algo gratis, sus momentos privados estaban siendo vendidos a extraños. La operación pasó desapercibida hasta que un miembro del grupo filtró los videos. Esa filtración desencadenó una reacción en cadena. El volumen de imágenes y la cantidad de hombres involucrados rápidamente hicieron que la historia se volviera viral en las redes sociales chinas. A medida que se difundió el clip, los espectadores comenzaron a reconocer a compañeros de trabajo, parejas, maridos y amigos. Una mujer identificó a su prometido y terminó su compromiso inmediatamente. Otro caso involucró a un influencer de fitness de 25 años. Fue reconocido por la ropa que vestía en el video. Obligó a eliminar sus cuentas sociales y mudarse a otra ciudad. Pero el escándalo no acabó ahí. Los espectadores comenzaron a notar un patrón. Aunque los hombres en los videos se desnudaron, Sister Hong nunca lo hizo. Sus movimientos y su voz también parecían inconsistentes con su personalidad en línea. Creció la sospecha de que se ocultaba algo más, y finalmente encontraron esto. Sister Hong no era una mujer en absoluto, y no parecía que los hombres estuvieran informados de su identidad. Si algunos de ellos lo sabían y decidieron quedarse, se convirtió en un acalorado punto de debate en Internet. Las autoridades pronto intervinieron. La policía de Nanjing arrestó a Sister Hong, identificándola como un hombre de 38 años de apellido Jiao. Los investigadores informaron de la existencia de más de 1.600 grabaciones y ahora enfrenta cargos relacionados con la producción y distribución de material obsceno. Al final, las consecuencias se extendieron más allá de las acciones legales.
comenzaron a circular rumores sobre una posible transmisión de enfermedades. En respuesta, el Centro Local de Control de Enfermedades ofreció pruebas gratuitas a las posibles víctimas. Al menos 3 personas que se presentaron dieron positivo en la prueba del VIH. A pesar de la gravedad del caso, Internet lo transformó en una especie de espectáculo. Aparecieron parodias generadas por IA, se difundieron memes y los tutoriales de moda replicaron los atuendos de Sister Hong. Incluso las principales aplicaciones como TikTok se sumaron a la tendencia. Nivel 5. Gable Tosti. En agosto de 2014, Gable Tosti, de 30 años, conoció a su cita de Tinder Warriena Wright por primera vez. En cuestión de horas, eso la llevaría hacia la muerte. Lo que pasó esa noche no surgió de la nada. Años antes, Gable había comenzado a alejarse de sus amigos y compañeros de trabajo. Su confianza se derrumbó hasta tal punto que le costaba incluso hablar con las mujeres. En busca de validación, se unió a un pequeño foro de culturismo en línea, no solo para ponerse en forma, sino también para recibir consejos sobre confianza y citas. Al principio, el estímulo funcionó. Su autoestima mejoró, pero no se estabilizó. Giró en la dirección opuesta. A medida que su confianza crecía, se endureció y se convirtió en arrogancia. Gable comenzó a jactarse ante los miembros del foro de haber dormido con cientos de mujeres. Se obsesionó con documentar sus encuentros, no solo hablar de ellos. Afirmó que tenía cámaras de detección de movimiento instaladas en su apartamento. Grabó llamadas telefónicas. A veces, dijo que dejaba su teléfono grabando en su bolsillo durante la noche en caso de que olvidara lo que sucedió. Los demás miembros se mostraron inquietos, pero Gable no se detuvo. Finalmente, Gable recurrió a Tinder. Cuando coincidió con Warriena Wright, ella estaba visitando Australia desde Nueva Zelanda. Sus mensajes fluían con facilidad. Intercambiaron datos de contacto y acordaron reunirse. El 7 de agosto se conocieron personalmente en un balneario. Bebieron juntos esa noche antes de regresar al apartamento de Gable, en el piso 14. Lo que ocurrió dentro de ese apartamento solo se aclararía más tarde. Esa noche, Warriena cayó del balcón y murió en el lugar. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Gable insistió en que no tenía nada que ver con su caída, pero su hábito de grabar todo lo siguió en la investigación. Una grabación de audio de 199 minutos de esa noche capturó una discusión entre ellos. Durante la grabación, Gable le dijo a Warriena que tenía suerte de que no la hubiera arrojado del balcón. Su voz temblaba mientras ella pedía repetidamente volver a casa. En algún momento, Gable la dejó encerrada en el balcón. Los gritos de Warriena diciendo «déjame ir a casa» se podían escuchar de fondo mientras la grabadora se alejaba. Los investigadores concluyeron más tarde que Warriena había intentado bajar al apartamento de abajo para escapar cuando perdió el control y se cayó. Gable Tosti fue arrestado y acusado de homicidio, pero el resultado fue inesperado. Después de 4 días de deliberación, el jurado absolvió a Gable Tosti de todos los cargos. Warriena Wright estaba muerta. Las grabaciones eran reales y, aún así, nadie fue considerado penalmente responsable. Ruby Franke. 8 pasajeros era un canal de YouTube donde Ruby Franke documentó su vida con su esposo Kevin y sus 6 hijos. Mientras sus millones de espectadores admiraban su estilo de vida, algo mucho más siniestro estaba sucediendo detrás de escena. Las primeras grietas aparecieron en 2020. El hijo mayor de Ruby, Chad, reveló que le habían prohibido entrar a su dormitorio. Como castigo por haberle hecho una broma a su hermano, durmió en un puff durante 7 meses. Sleeping on a beanbag. I've been sleeping on a beanbag since October. Told him that we're going to Disneyland and he has to pack. You got him. Do you think it's funny? Because And then I walk out. if you think it's funny, then that was 7 months ago. Maybe you need longer without a bedroom. But what you guys didn't know was Chad didn't get any room. He didn't get anything. He was sleeping on the floor in the family. Los espectadores se sorprendieron y rápidamente criticaron la disciplina de Ruby, pero esto fue solo el comienzo. En videos posteriores, Ruby admitió que su hija menor había sido enviada a la escuela sin almuerzo. Cuando la escuela expresó su preocupación, Ruby se negó a intervenir. Ella insistió en que su hija tenía la edad suficiente para manejarlo ella misma. Did not pack a lunch today, and can I bring a lunch over to the school? I responded and just said, Eve is responsible for making her lunches in the morning, and she actually told me she did pack a lunch. So the natural outcome is she's just going to need to be hungry. And hopefully nobody gives her food and nobody steps in and gives her a lunch. Con cada subida, los castigos se volvían más severos, y Ruby no mostraba señales de reconsiderarlo. Finalmente, envió a Chad a un campamento.
en la naturaleza para adolescentes con problemas, donde lo obligaron a vivir a la intemperie en condiciones severas. Para Ruby, esto todavía no era suficiente. En busca de una orientación más sólida, recurrió a Jody Hildebrandt, consejera autorizada y fundadora del programa de Coaching Connections. Jody promovía ideas estrictas sobre la disciplina y la obediencia. Ruby los abrazó plenamente y trajo esas creencias a su hogar. A medida que los castigos se intensificaron, los espectadores se alarmaron. Circuló una petición y las críticas públicas se intensificaron. Ruby y su esposo Kevin se defendieron y afirmaron que su forma de criar a sus hijos estaba siendo mal interpretada. La defensa falló. En 2021, la popularidad del canal se desplomó, pero en lugar de dar un paso atrás, Ruby se acercó más a Jody y comenzó a promover abiertamente sus enseñanzas. En 2022, Ruby y Kevin se separaron. Ese mismo año, Ruby comenzó a trabajar como entrenadora de salud mental dentro de la organización de Jody. Juntas lanzaron un nuevo canal de YouTube y una cuenta conjunta de Instagram llamada Moms of Truth. Mientras tanto, la hija mayor de Ruby, Cherry, se había ido a la universidad y se había distanciado. Pronto comenzó a recibir llamadas preocupantes. Los vecinos informaron que sus hermanos menores a menudo se quedaban solos durante días, mientras Ruby se quedaba con Jody. Cherry se puso en contacto con los servicios de bienestar infantil, pero cuando los funcionarios llegaron a la casa, nadie abrió la puerta. Mientras Ruby intentaba reconstruir su carrera, las condiciones de los niños empeoraron. Fueron privados de alimentos repetidamente. A algunos los ataron como castigo. Esto continuó sin control, hasta que un error lo cambió todo. El 30 de agosto de 2023, Jody intentó quitarle las ataduras a uno de los niños. Después, se olvidó de cerrar con llave una puerta corrediza de cristal. Cuando el niño se dio cuenta que estaba abierto, escapó y corrió a la casa de un vecino en busca de ayuda. Cuando llegaron los servicios de emergencia, quedaron atónitos por la gravedad de su condición. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Mientras recibía atención, el niño les contó que otros 2 hermanos todavía estaban confinados dentro de la casa de Jody. Ruby Franke y Jody Hildebrandt fueron arrestadas y acusadas de 6 cargos de abuso infantil agravado. En 2024, ambas mujeres fueron condenadas a penas de prisión consecutivas, que iban de 1 a 15 años cada una, con un máximo potencial de 30 años. Cameron Herring. Cameron Herring no se convirtió en un fenómeno de internet cuando cometió un delito. Se volvió viral años después. No porque los hechos cambiarán, sino porque Internet decidió que su sentencia era demasiado dura. El 23 de mayo de 2018, Cameron y su amigo John Barrineau estaban corriendo carreras callejeras en Tampa. Cameron, conduciendo un Ford Mustang, alcanzó las 102 millas por hora en una carretera limitada a 40. Mientras se abrían paso entre el tráfico, Cameron chocó a Jessica Reisinger Raubenold y a su hija Lilia cuando cruzaban la calle. La madre de 24 años murió en el impacto, pero incluso Lilia, que llegó al hospital, murió al día siguiente. Ambos hombres fueron arrestados y acusados de 2 cargos de homicidio vehicular. John aceptó un acuerdo con la fiscalía y recibió una sentencia de 6 años de prisión. Cameron también rechazó un juicio, pero su resultado fue drásticamente diferente. Fue sentenciado a 24 años, una de las condenas más largas jamás impuestas a un joven que cometió un delito por primera vez en un caso relacionado con vehículos. Todas las apelaciones que presentó Cameron fueron denegadas. El juez citó sus antecedentes de conducción imprudente como justificación de la severidad de la sentencia. Internet, sin embargo, puso su foco en otra parte. En 2021, los clips de la sentencia de Cameron resurgieron en TikTok. En lugar de indignación por las muertes, los espectadores se sintieron conmovidos por su colapso emocional en el tribunal. No importaba que una familia hubiera perdido a 2 personas el mismo día. Pronto crearon hashtags y editaron videos que enmarcaban a Cameron como víctima de un sistema injusto. Aún así, nada de esto alteró su sentencia. Cameron Herring permanece en prisión y podría cumplir la totalidad de los 24 años. Andre Rebello, en Instagram, Andre Rebello, y su compañera Gracie Piscopo parecían vivir una vida de ensueño. Publicaban viajes, ropa de lujo y blogs perfectamente seleccionados. Pero detrás de la cámara, la realidad estaba lejos de ser glamurosa. Gracie trabajó como modelo e influenciadora, mientras que Andrés se presentó como comerciante de relojes de lujo e inversor en criptomonedas. Constantemente daba consejos financieros y se jactaba de haber convertido la volatilidad del mercado en ganancias de 6 cifras. Sin embargo, en 2020, sus relatos contarían una historia diferente. La pareja debía $120,000 y ninguna de sus posesiones era propiedad exclusiva de ellos. Sus coches, casas y artículos de lujo fueron financiados o alquilados. Las ofertas de marca de Gracie apenas cubrían los gastos, y las ganancias en criptomonedas de Andre
totalizaron solo $22,2. Desesperado por mantener las apariencias, Andre comenzó a solicitar dinero a inversores, prometiéndoles enormes ganancias mediante la compraventa de relojes de lujo. En lugar de eso, utilizó los fondos para financiar su lujoso estilo de vida. Entonces, de repente, ocurrió la tragedia. A mediados de 2020, la madre de André, Colleen, fue encontrada muerta en la ducha. Las autoridades inicialmente dictaminaron que se trató de un accidente, citando sus condiciones de salud que podrían haber causado un aneurisma cerebral o una arritmia cardíaca. Su casa no mostraba señales de haber sido forzada, pero ella estaba completamente vestida, con el cabello recogido y un reloj de oro en su muñeca. Pronto, algo inusual llamó la atención de la familia. El hijo mayor, Julian, se dio cuenta de que André había tomado la licencia de conducir de su madre y de repente estaba manejando sus asuntos. Esto era sospechoso para un hombre tan irresponsable como André. Más tarde, la familia descubrió múltiples pólizas de seguro por un valor de más de $1 millón, todas contratadas apenas 2 semanas antes de la muerte de Colleen. Lo más impactante es que André fue el único beneficiario. El ex psicólogo de Colleen contactó a los hermanos de André con respecto a un documento que habían firmado. Ninguno de ellos había visto, y mucho menos firmado esos papeles, por lo que estaban seguros de que algo estaba pasando. Finalmente, la compañía de seguros alertó a la policía, que comenzó a interrogar a los 4 hermanos. A pesar de la creciente evidencia, las autoridades inicialmente no tuvieron suficiente para arrestar a André. Mientras tanto, André hizo alarde de su estilo de vida en línea, ajeno a la investigación. Hizo viajes, compró más artículos de lujo, e incluso le organizó a Gracie una gran celebración de cumpleaños. Para noviembre de 2022, la policía había reunido pruebas suficientes para acusarlo de que la ubicación de su teléfono lo ubicaba cerca de la casa de Colleen en el momento de su muerte, y los investigadores descubrieron búsquedas en internet incriminatorias, incluidos casos de aneurisma realizados por forenses, que fueron asistencia documental y procedimientos de investigación. Después de un juicio de 8 semanas, André admitió haber cometido fraude, pero negó haber asesinado a su madre. En abril de 2025, fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 25 años. Samantha Walford. Samantha Walford no quería nada más que ser famosa. Tenía un pequeño canal en YouTube y soñaba con actuar, pero la fama tuvo un coste terrible. Antes de sus ambiciones online, Samantha era madre de 5 hijos, gemelos con su novio de la escuela secundaria, otro par de gemelos y un hijo con su esposo Ernest Ibarra. Al principio, su relación con Ernest era feliz. Trabajó en 2 empleos para mantener a la familia, asumiendo la carga financiera. Creyendo que generaría ingresos adicionales, Samantha comenzó un canal de YouTube bajo el nombre Simply Maniac 675. Al principio, publicó comentarios sobre programas de televisión diurnos, pero poco a poco, sus videos se volvieron cada vez más personales. Hablaba de su vida personal, sus pasiones y las dificultades de ser una madre joven de 5 hijos. Para Samantha, el canal no era solo un hobby, fue un camino hacia la atención y el reconocimiento. Mientras tanto, en su matrimonio empezaban a formarse grietas. Samantha a menudo se quejaba del excesivo juego de Ernest. Ella dijo que él la privó de atención, pero el hombre afirmó que era simplemente su manera de aliviar el estrés después de trabajar en 2 empleos. En consecuencia, Samantha recurrió a YouTube para denunciar públicamente a Ernest por ser un irresponsable. En un incidente, ella se peleó con Ernest después de que su avatar en línea se casara con el personaje de una jugadora. Para tranquilizar a Samantha, se casó con ella en 2014, pero su matrimonio no duraría mucho. El 20 de febrero de 2015, Samantha llamó a su madre, Rosie, entre lágrimas, alegando que unos intrusos habían atacado su casa y secuestrado a Ernest. Rosie alertó inmediatamente a su hermana, quien corrió a la casa. Dentro, encontró a Samantha arriba, amordazada y atada. Cuando llegaron los oficiales, la puerta principal estaba destruida, pero el resto de la casa parecía intacta. Samantha informó que uno de los atacantes le puso un cuchillo en la garganta mientras arrastraba a Ernest escaleras abajo. Ella afirmó que los intrusos obligaron a Ernest a mirar mientras la agredían, pero no pudo identificarlos porque estaban vestidos de negro y llevaban máscaras. Los investigadores intentaron localizar a Ernest, rastreando su teléfono esa noche. Rastrearon una señal cercana, pero la perdieron poco después. A medida que pasaban las horas, la esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía, y su esposa era el único vínculo con su paradero. Sin embargo, bajo presión, su versión de los hechos comenzó a cambiar. De repente, Samantha afirmó que conocía a un hombre que podría haberlo hecho. Según ella, lo conoció mientras visitaba a una amiga que acababa de dar a luz. Ella se quejó con él sobre Ernest y él prometió que se ocuparía de ello.
la policía lo arrestó rápidamente. Su nombre era Jonathan Sanford. Fue detenido junto a su cuñado, José Antonio, y un tercer hombre, Octavius Rimes. Desafortunadamente para Samantha, Jonathan confesó. Explicó que Samantha le contó sobre el supuesto abuso de Ernie y él se ofreció a sacarlo del panorama. Para ayudarlo, reclutó a José y Octavius. Inicialmente planearon incriminar a Ernest, pero luego decidieron matarlo. Samantha dejó la puerta sin llave esa noche. Después de secuestrar a Ernest, el grupo lo llevó al bosque donde José le disparó y lo mató. Cuando la confrontaron, Samantha negó todas las acusaciones, pero sus registros telefónicos mostraron lo contrario. Resulta que Samantha le envió un mensaje de texto a Octavius: "Mata ese teléfono", cuando se dio cuenta de que lo estaban rastreando. Más tarde, cuando escuchó una interferencia de radio, volvió a enviar un mensaje de texto: "Deja el teléfono, muévete". Los investigadores concluyeron que lo hizo para llamar la atención en línea. Después de años de intentar hacer explotar su canal, ser madre soltera de 5 hijos puede ser suficiente para lograrlo. Sin embargo, eso era más importante para Samantha que un marido que se rompía la espalda para alimentar a su familia. Samantha Walford fue arrestada y acusada de secuestro agravado. Jonathan Sanford y José Antonio se declararon culpables y recibieron sentencias de 50 años cada uno. Octavius Rimes fue a juicio y fue declarado culpable de todos los cargos, recibiendo una sentencia combinada de 93 años. En septiembre de 2017, Samantha fue condenada a 99 años por asesinar a su marido, más 50 años por secuestro agravado, que se cumplirían consecutivamente. Nivel 6. Neo Mugicha. El 3 de mayo de 2000, un usuario llamado Neo Mugicha publicó un mensaje críptico en 4chan. La mayoría lo descartó como una broma, pero ese mismo día, la inofensiva publicación conduciría a una aterradora realidad. Neo Mugicha abordó un autobús de 40 asientos con destino a la ciudad de Fukuoka, y 30 minutos después de comenzar el viaje, su obsesión se volvió mortal. Le sacó un cuchillo al conductor y obligó a otros 20 pasajeros a sentarse en la parte trasera con las cortinas corridas. Gritó, amenazó y despotricó, mientras el autobús avanzaba sin que las autoridades lo notaran. El primer rehén logró escapar 2 horas después con el pretexto de usar el baño. Ella alcanzó un teléfono de la carretera y alertó a la policía. Comenzó una persecución, pero la situación estaba lejos de estar bajo control. Pronto, la televisión transmitió en vivo la pesadilla que se estaba desarrollando. A media tarde, los rehenes estaban desesperados. Una mujer de 29 años saltó del autobús en movimiento para escapar. Ella reveló a las autoridades que Neo Mugicha ya había apuñalado a otras 2 mujeres. Momentos después, un hombre lo siguió, dejando a 17 rehenes aún en peligro. Neo Mugicha obligó al autobús a detenerse varias veces, liberando selectivamente a los pasajeros masculinos mientras mantenía a las mujeres restantes a bordo. En las siguientes horas, un rehén escapó por una ventana y 3 más fueron liberados, todos con heridas de arma blanca en el cuello. Todos los esfuerzos por negociar con él fracasaron, dejando a la policía y a los rehenes atrapados en el enfrentamiento. Las autoridades finalmente confirmaron su identidad como Seiichi Taniguchi. Trajeron a sus padres con la esperanza de que pudieran apelar a él, pero incluso sus padres estaban constantemente preocupados por él. Fue objeto de acoso severo en la escuela secundaria y se distanció de sus padres. Se había retirado a foros en línea donde se glorificaba la violencia. Su resentimiento se había endurecido y la intervención de sus padres no tuvo ningún efecto. Al amanecer, los equipos de asalto especiales japoneses asaltaron el autobús. Se lanzaron bombas de humo, lo que permitió a los oficiales capturarlo con vida. Para entonces, 2 personas habían muerto y varias más resultaron heridas. Seiichi fue arrestado y pasó 5 años y 4 meses en un centro médico para menores. Tras completar la rehabilitación, fue liberado en 2006 y reintegrado a la sociedad. Bailey Boswell y Aubrey Trail. El 15 de noviembre de 2017, Sydney Luft publicó una imagen de Snapchat con el título "Lista para mi cita", y esa fue la última vez que la verían con vida. Al día siguiente, cuando Sydney, empleada de una tienda, no se presentó a trabajar, sus colegas se preocuparon. Su madre, Susie, le envió un mensaje de texto pero no recibió respuesta. Horas después, Susie denunció la desaparición de su hija. Cuando la policía revisó su casa de alquiler al día siguiente, Sydney había desaparecido, pero no había evidencia inmediata de un ataque. Su coche, sus gafas y sus carteras quedaron cuidadosamente abandonados y su gato no había sido alimentado. Mientras tanto, Sydney había confiado sus planes de cita a varios amigos, incluido uno llamado Brooklyn. Después de que Sydney desapareció, Brooklyn comenzó a rastrear a su cita. Después de horas de deslizar el dedo, llegó a un perfil de Tinder con el nombre de Audrey.
Brooklyn envió un mensaje y rápidamente recibió un número de teléfono que entregó a la policía. Los oficiales rastrearon el teléfono hasta la casa de Bailey Boswell, donde vivía con su novio, Aubrey Trail. Cuando la policía realizó un control de bienestar, el penetrante olor a lejía era tan abrumador que un vecino comenzó a vomitar y a tener urticaria. Aunque Boswell y Trail fueron considerados inmediatamente personas de interés, todavía no había pruebas suficientes para arrestarlos. Manteniendo una fachada de inocencia, la pareja transmitió un video en vivo de Facebook en el que se defendieron y oraron por el regreso sano y salvo de Sidney. Días después, ambos fueron arrestados en un motel por cargos de fraude no relacionados. Los investigadores pronto reunieron pruebas contundentes de su participación en la desaparición de Sidney. Durante el interrogatorio, Bailey afirmó que había dejado a Sidney en la casa de una amiga después de la cita. Las imágenes de vigilancia contaron una historia diferente. Esa noche, las cámaras captaron a la pareja comprando una sierra plegable, una sierra para árboles, molinillos de alimentos, bolsas de basura de 30 galones y galones de blanqueador. Todas las herramientas utilizadas para sujetar, matar, desmembrar y deshacerse del cuerpo de Sidney Luff. Los empleados de la tienda testificaron más tarde sobre sus compras sospechosas. Los investigadores determinaron que Sidney había sido atraída bajo el pretexto de una cita de Tinder, inmovilizada y asesinada en la casa de Trail y Boswell. Su cuerpo fue desmembrado, colocado en bolsas de basura negras y transportado a través de múltiples localidades rurales, dejando partes esparcidas a lo largo de diferentes caminos. El 4 de diciembre de 2017, se descubrieron los restos cercenados de Sidney Luff, junto con artículos personales envueltos en múltiples bolsas de basura negras. Al final, Aubrey Trail fue declarado culpable de conspiración en primer grado para cometer asesinato y eliminación indebida de restos humanos y sentenciado a muerte. Bailey Boswell fue declarada culpable de los mismos cargos, pero recibió una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Y hasta el día de hoy, partes del cuerpo de Sidney Luff permanecen dispersas en áreas rurales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.